Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Bienvenidos a esta edición especial de verano de El Podcast de Hanna Fernández, un programa referente en bienestar, descanso y longevidad que te ofrece información rigurosa, invitados de excelencia y conversaciones que trascienden la moda y el algoritmo. Aquí hablamos de salud basada en ciencia. Aquí no se improvisa, se investiga, se contrasta y se reflexiona. Este verano quiero celebrar contigo estos años de camino con una serie especial de episodios recopilatorios con los momentos más potentes que he compartido a través del micro con expertos del mundo de la ciencia, la salud, la filosofía y el crecimiento personal. En las notas de cada episodio te dejaré los enlaces para que puedas escuchar las entrevistas completas y no te pierdas nada. En un tiempo que acelera, hacer pausa también es avanzar. Y en un mundo lleno de ruido, volver a escuchar es la mejor manera de aprender. No es que yo tenga una bola de cristal para saber cómo va a ser la evolución de un sector tan sumamente potente. Pero sí que es verdad que a través de mi Instagram, muchos y muchas de vosotros me escribís para decirme que estáis completamente perdidos en lo que a entrenamiento se refiere, porque hay tanta información, tantas opciones, tantas opiniones, muchas de ellas contradictorias, y tanto donde elegir, que al final la parálisis por análisis es inevitable. Creo que entre todos hemos hecho del bienestar algo tan tremendamente complejo que a muchas personas se les hace bola. Quizá deberíamos dejar de hablar tanto de bienestar y autocuidado en general y comenzar a hablar más de estos términos enfocándolos a la promoción de la salud y a evitar la enfermedad. Porque para eso es para lo que sirve la actividad física. Tener más energía, perder peso, ganar músculo, estar de mejor humor, tener las hormonas equilibradas, concentrarnos mejor, ser más eficientes, tener un sueño de mayor calidad. Como siempre dice mi invitado de esta semana, la actividad física, bien hecha, nos permite ser humanos funcionales lo más longevos posible. El movimiento es la pastilla diaria obligatoria, es el no negociable, no es ocio, es salud. Y es bastante más sencillo de lo que parece, o de lo que nos quieren vender a través de las redes sociales. Por eso, esta semana he invitado al podcast a David Navarro, entrenador personal, mi entrenador personal, un auténtico crack en la rehabilitación y adaptación, preparador físico de atletas de élite de muchas disciplinas y una de las personas con el corazón más grande que conozco. Con David vamos a ir directos a lo que de verdad necesitas saber para entrenar hoy, que tienes 40, 50 años, pensando en tu yo de 80. Bienvenido, David Navarro. Gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muy buenas, amiga. Tenía muchísimas ganas ya de estar aquí contigo. Bueno, hoy vamos a aprender a entrenar con 40 años para llegar a los 80 años siendo humanos funcionales, que es lo que me dices tú cada vez que entrenamos juntos y cada vez que a mí se me va la olla y te digo que quiero volver a hacer CrossFit. Porque lo importante, pues eso, es ser un humano funcional, cuanto más tiempo mejor. Entonces, pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo entrenar ahora, que tenemos 40, 50 incluso, para que cuando tengamos 80 años podamos ser seres autónomos, independientes y disfrutar de una salud lo más óptima posible. Así que lo primero que te quiero preguntar es ¿qué objetivos deberíamos plantearnos ahora con 40? Digo 40 por redondear, pero bueno, ya me entendéis, 40-50. ¿Qué objetivos deberíamos plantearnos ahora si lo que queremos es llegar a los 80 con una salud óptima? 80 o más, pero el caso es que hay una cosa que es clave, ¿no? ¿He hecho o no he hecho ejercicio antes de los 40? Si he hecho ejercicio antes de los 40, pues es muy probable que los afronte con una calidad muscular
mejor de lo que lo puedo afrontar si no lo he hecho nunca. Pero a día de hoy, los 40 años puede ser también un buen inicio. Es decir, gente que nunca ha hecho nada, si se pone a hacer ejercicio ahora, todavía tiene margen para consolidar su cuerpo y asegurarse esa masa muscular que es tan necesaria para la vejez. Si no es verdad, es muy probable que lleguemos a los 80, a los 70 o a los 90, o a donde nos quiera llevar la vida, pero con una dificultad pues a nivel muscular o biomecánica bastante severa. Así que bueno, digamos que los 40, eso que dicen que son los 20, por ejemplo, podría llegar a ser una realidad para empezar, pero sí tenemos que buscar eso, estar fuertes, estar sanos y tener una buena base muscular, que a día de hoy se ha demostrado que la fuerza es súper importante para lograr esos objetivos. Pero la fuerza no lo es todo. Y yo eso es una de las cosas que me estoy dando cuenta ahora, que cada vez tengo menos flexibilidad y menos movilidad. Porque uno haciendo CrossFit, y por favor los crossfiteros, yo sabéis que amo el CrossFit, pero la verdad es que a mí me ha sentado fatal, las cosas como son, por hacerlo mal yo. Pero, por ejemplo, hay gente que hace mucho CrossFit, que está muy fuerte, pero que luego tiene una movilidad, un rango articular mínimo. Entonces, ¿hasta qué punto, claro, tenemos que equilibrarlo todo? Porque las articulaciones con la edad precisamente no mejoran. Claro, a mí las personas piensan que a mí no me gusta el CrossFit como tal. Y es verdad que yo tengo mi aquel, pero no con el CrossFit. Quizá es más que nada cómo han compaginado grandes cargas y la intensidad. Quizás sea ahí donde yo, bueno, pues tenga mi duda y yo no lo practique. Pero que me conoce, quien entrena conmigo, sabe que mi entrenamiento sencillo de soportar tampoco es. Sin embargo, el riesgo está mucho más minimizado, ¿no? Entonces, al final, bueno, todo lo que haya venido para levantar a la gente del sofá, bienvenido sea. Pero es verdad que la fuerza no lo es todo en cuanto a que si descuidamos, que al final tenemos que ser, lo que tú has dicho al principio, funcionales, pasa que esa palabra ya se ha machacado tanto que lleva a equívoco, pues evidentemente los patrones a la hora de entrenar tienen que ser muy variados. Y es verdad que eso en ciertas disciplinas pues no se da, ¿no? E incluso creo que en CrossFit, digo creo porque es verdad que estoy un poco despegado, vienen las rutinas marcadas, ¿no? Desde algún sitio y por la mañana te lo ponen en una pizarra y tienes que hacer esto, ¿no? Sin saber si tú a lo mejor funcionalmente eres capaz de hacerlo, o biomecánicamente eres capaz de hacerlo o no. O si estás sobrecargado porque haces otro deporte, o porque si vienes de la oficina con tal, no lo sé. Entonces es verdad que yo cuando hablo de estar fuertes me refiero a muchas otras cosas, pero es verdad que sobre todo tenemos que ser malamente llamados funcionales y poder afrontar nuestro día a día de la mejor manera posible. ¿Y diferencias hombre-mujer? ¿Hay diferencias muy marcadas o prácticamente a partir de eso, de los 40 a 50 años, más o menos todos tenemos problema de creación de masa muscular, nos cuesta más crear masa muscular, se debilita el tejido óseo, pero ¿hay alguna diferencia que tengamos que tener en cuenta si somos hombre o mujer? Evidentemente sí, y cada día está más claro, ¿no? Lo que pasa es que esto es complicado, porque en el momento que dices que hay una diferencia entre hombre y mujer, hay personas que por falta de formación o porque quieren estar un poquito en plan haters, pues te dicen, no, es que está entrando en esto. Es verdad que hay diferencias y hay que tenerlas muy en cuenta. La mujer tiene que dar a luz en caso de que quiera ser madre y eso ya hace que tenga la cadera un poquito más ancha para que entre el feto y eso ya pues te hace que la cabeza del fémur en relación a la cabeza de la tibia pues bueno, genera unos ángulos a la altura de la rodilla quizá un poquito más proclives a lesiones, sobre todo en ligamentos cruzados, en ciertos ejercicios. Eso ya sería un punto a tener en cuenta en cuanto a hombre y mujer, ¿no? Esa biomecánica, de tener cuidado y a lo mejor hay mujeres a las que la sentadilla clásica no les sienta bien, es mejor que lo haga en plan zancada, por ejemplo. El centro de gravedad de la mujer tiende a ser también un poquito más bajito, que es bueno para algunas otras cosas, porque almacena más grasa, precisamente porque tienen que dar a luz y eso es algo que viene con los estrógenos y demás. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Yo sí creo que hay cosas en las que la mujer pues bueno, debería prestar un poquito más de atención a la hora de entrenar, pero eso no quita en absoluto que pueda entrenar, vamos, libremente como cualquier otra persona de cualquier género o sexo. Es decir, no tiene por qué dejar de buscar esa masa muscular que sí va a poder conseguir, pero de manera más compleja que un hombre, porque el hombre genera testosterona y eso pues ayuda, ¿no? La mujer también tiene testosterona, pero es ínfimo, es muy poquito lo que sí, tiene. En comparación, sí. Y eso pues lo dificulta todo. La mujer quizás sea más resistente porque tiene más fibra tipo 1 que el hombre, pero el hombre a la hora de generar masa muscular siempre va a poder generar más. Por eso cuando las mujeres se ponen a hacer ejercicio y piensan que van a muscular, es que muscular no es fácil.
Y eso que Ojalá cualquiera que piense en las mujeres... fuera tan fácil ponerse como Hulk. Claro, y eso que las personas que piensan en mujeres de CrossFit dicen, pues están fuertes. Claro, es que al final si tú entrenas, te alimentas, descansas, te aplicas y buscas una precisión de esfuerzo X para ese objetivo tuyo, por supuesto que vas a muscular. Pero es verdad que la mujer musculará menos que el hombre, pero no por eso habría que buscar tantas diferencias a la hora de entrenar. Sí tener en cuenta biomecánica, que eso sí es importante. La biomecánica de la mujer cambia y eso hay que tener cuidado. Y añado lo que decías de que son las mujeres de CrossFit están fuertes porque entrenan, comen bien, descansan y porque son constantes. Porque una de las cosas que yo más admiro de ti es la constancia que tienes, porque yo que ya llevo bastante tiempo en tu vida y yo veo que estás exactamente igual 365 días al año, que no eres de estas personas que de repente cuando uno se quita la ropa porque ya empieza a hacer calor, o recurren a estrategias de alimentación extremas o cosas varias que se pueden hacer para estar hiper seco, hiper fibrado. Tú no, tú es que estás así 365 días al año y eso es tener hábitos saludables y ser constante, obviamente. Por eso yo me considero un buen ejemplo. No sé si muchas personas a lo mejor que me conocen lo consideran así. A día de hoy creo que sí, porque no engaño a nadie y mi estilo de vida es sostenible. Es así. Al final yo tengo muy claro que sí quiero llegar a esos 80 y seguir haciendo mis dominadas y mis ejercicios y mis saltos y demás. Y por eso intento que todo sea muy con sentido común, que siempre lo digo, ¿no? Que la salud no admite debate alguno, pero el sentido común de muchas personas sí. Y ahí está algo que tú has dicho también al principio. A los 40 años nuestros huesos ya tienen un desgaste, nuestros músculos tienen un desgaste, nuestros ligamentos, nuestros tendones. Entonces, yo creo que el gran secreto, en mi caso por lo menos, y con la gente que entreno y la gente que no va a alto rendimiento es lo que aplico, es entender que ese recorrido que ya llevamos nos debería hacer pensar en que si yo soy capaz de levantar 100 kilos, pero ya sea en sentadilla, en press de banca o yo que sé, en push press, aunque sea algo ya exagerado, pero si yo soy capaz de levantar X kilos y el beneficio que me va a dar es muy pequeñito en relación a si levanto 90, pues yo me voy a quedar con 90 o a lo mejor hasta con 85, porque o yo me hago un análisis de mi densidad ósea actual o me hago un análisis muy exhaustivo de cómo está mi ligamento, mis tendones, o puede que esté intentando rizar el rizo. Es decir, después de 40 años, de los que a lo mejor 20 ya llevo entrenando en serio, pues bueno, pues intento tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Y mucha gente está con no pain, no gain, y a día de hoy incluso con 40 o con 50 siguen buscando su RM máxima, y yo ahí discrepo mucho, porque o se es de élite, te estás jugando tu medalla, tu dinero, tu sustento familiar con eso, o es muy probable que con menos kilos o con ejercicios más livianos puedas obtener un mayor rendimiento. Y eso hay que tenerlo en cuenta, pero como no se ve y nos sentimos jóvenes, pues lo obviamos y decimos, no, yo voy a levantar los 100 kilos. Levanta 90, que a lo mejor con 90 vas a durar más tiempo en cuanto a ese tipo de estructuras, que en cualquier momento van a romper, y luego que un hueso mejore, que un ligamento mejore, que un tendón mejore, la edad no va a ayudar. ¿Y cómo se puede plantear uno objetivos realistas? Porque esto es una cosa que, además, ahora el mundo digital es un poco, ¿no? Es todo como, consigue el six-pack en 3 meses, consigue tal en X tiempo. Pero eso realmente no son objetivos realistas, y más aún cuando tienes ya cierta edad, con el estilo de vida que llevamos la mayoría de nosotros, que ahora vamos a hablar de los que estamos al día sentados 8, 10 o más horas. ¿Cómo se plantea un objetivo realista? O sea, quiero decir, realistas en el sentido de tu objetivo no puede ser tener un six-pack, porque hay gente que se puede matar y no va a tener el six-pack que tienes tú, por distintos motivos. Entonces, ¿cuál es un objetivo realista? Ser capaz de correr X kilómetros sin morir en el intento, ser capaz de levantar X peso, yo qué sé, la mitad de tu peso en una sentadilla, no sé. Pero ¿cómo se puede plantear uno un objetivo realista? Sentido común. O sea, eso sería la gran respuesta. Pero bueno, luego hay que ver cosas. Cosas me refiero a objetivos. Los objetivos de las personas son muy dispersos. A mí lo que me gusta, todo el que me conoce lo sabe, es salud y alto rendimiento. Pero luego hay personas que quieren tener un físico X o que quieren correr, como dices tú, unos kilómetros en X tiempo. Ser realista yo creo que es mirar un poco si realmente somos capaces de afrontar esas circunstancias con salud. O sea, si vemos que no dormimos porque estamos agotadísimos, que los alimentos ya no nos sientan bien tampoco por lo mismo, porque tenemos un exceso de actividad física, o porque queremos imitar al campeón del mundo de maratón, o queremos imitar a Arnold Schwarzenegger, pues eso se va a ir mucho de algo realista. Entonces, primero el objetivo te lo tienen que decir las personas con las que estás, o si eres tú mismo, y ver si realmente eso lo vas a poder afrontar. Si yo a día de hoy quisiera pensar
en correr una maratón bajando de 3 horas, para mí no sería un objetivo realista. ¿Por qué? Pues porque yo sí corro, pero no he preparado mi cuerpo nunca para correr tantas distancias. Es como las personas que quieren hacer una maratón y se lo plantean en cuestión de 3 meses. No es muy realista. A lo mejor lo haces por memoles, como dice mi maestro, pero lo vas a pasar mal. Entonces, un objetivo realista es aquel que se pueda llevar a cabo sin que ocupe gran parte de tu vida, sino que realmente disfrutes el camino. Si tú disfrutas el camino para tu objetivo, la cosa va bien. Ahora, si ese camino que tú tienes que recorrer para llegar a tu objetivo te lastra, te afecta a tu calidad de vida, a tu familia, a tus amigos, yo creo que la cosa va por ahí, sentido común y que te siga permitiendo vivir bien. Por ejemplo, ahora que dices maratón, pongámonos una persona que no tiene lesiones, yo no sería el ejemplo, una persona sin lesiones que está bien y dice, venga, va, me voy a poner a correr porque me pongo como objetivo correr una maratón. ¿Aproximadamente de cuánto tiempo estamos hablando? Para que la gente entienda lo que estamos hablando, porque obviamente 3 meses no es suficiente, pero es que lo mismo 6 meses tampoco. No, y probablemente mejor ni 1 año. Y ni 2, porque no sabemos el punto de partida de esa persona. Si no ha corrido nunca, ya hay un trabajo. Si no ha hecho fuerza nunca, hay otro trabajo. Si tiene sobrepeso, hay otro trabajo. O sea, al final se juntan muchos factores por los cuales una persona que quiere correr una maratón, a lo mejor lo puede afrontar pasado 4 años con calidad, porque, insisto, una maratón se corre, la vas a sufrir desde el kilómetro, no sé, esto lo saben más los que corren maratones que yo, pero probablemente la maratón la empieces a sufrir mucho antes del kilómetro 30, entiendo. Pues dudo mucho que, a excepción de esta gente profesional que la hace en 2 horas y tal, dudo mucho que nadie deje de sufrir en una maratón. Otra cosa es cuándo empiezas a sufrir y cuándo empieza tu cabeza a hacer el resto del trabajo. Eso es muy diferente. Pero es que prepararte una maratón es pensar en que tienes que dar una media de 33.000 zancadas a X ritmo y donde tu peso corporal se multiplica por 2, por 3 en cada zancada que das. O sea, eso tiene que darte una pista de cómo tienes que trabajar y cómo tienes que trabajar la fuerza. El que quiere el que quiere hacer una maratón solo corriendo, ya te digo yo que también va a llegar jodido. O sea, que preparas todas las estructuras óseas a cada impacto, cada zancada que vas a dar, o vas a ir mal. Y no solo es eso, luego tienes que trabajar la espalda, que también recibe impactos, la rotación que sufre tu cuerpo en cada brazo que generas. O sea, son muchas cosas. Son muchas cosas. Una persona que se quiere preparar una maratón en 3 meses ya tiene que tener un buen punto de partida en otras distancias. Si no, yo lo dudo mucho. Es que esto es una de las cosas que yo me he dado cuenta de que en los últimos años, ahora ya sí que se habla de cómo hay que prepararse si quieres hacer una prueba X. Pero esto es de hace 10 años a esta parte, porque yo aquí hablo en primera persona. Los errores que yo he cometido cuando empecé a correr, cuando empecé a hacer CrossFit, es que yo solo hacía eso, ¿no? Quiero correr, pues corro todo el día, pero no hacía trabajo de fuerza. En CrossFit no hacía un trabajo complementario a ese trabajo que hacía. Y esa es la clave, que si tú te quieres... Y ahora es que además están tan de moda todos los atletas amateur, ¿no? Los de, bueno, en CrossFit, Hyrox, DK, carreras populares, o sea, hay muchas pruebas que cualquiera puede, se apunta y va. Pero que hay que ser consciente de que eso no es, pues eso, que si eres capaz de correr 10 kilómetros ya haces un 10.000 y no pasa nada. Que eso, si no estás bien preparado, tiene unas consecuencias. Y acabas de decir algo que es clave, que la gente quiere hacer algo, se apunta y lo hace. Y se saltan todo lo demás. Es decir, esta frase que voy a decir ahora se suele aplicar solo a correr, ¿no? Por lo menos la gente que intenta que la gente entrene antes de correr. Tú quieres correr, tienes que entrenar. Entrena para correr, no corras para entrenar. Pero es que eso habría que aplicarlo a todo lo demás. ¿Quieres jugar al pádel? Entrena para jugar al pádel. ¿Quieres nadar? Entrena para nadar. Porque coger la pala, coger el bañador, coger la bicicleta, coger las zapatillas y meterte de lleno en el deporte en cuestión es un error. Porque al principio te lo vas a pasar bien, no sientes molestias y también dependerá de la edad que tengas y demás, pero te van a llegar. Te van a llegar. Les llegan a los profesionales, te van a llegar a ti. Entonces, la mejor manera de afrontar esas circunstancias es entrenando. Y hay que aprender a entrenar. Y es donde entramos los profesionales. Porque a día de hoy tampoco nos acuden a nosotros muchas veces, sino que es como el bañador y me meto a nadar. Me meto en internet, busco cómo se ejecutan press de banca y ya estoy dispuesto yo por irme al gimnasio mañana y hacer mi press de banca. La gente tiene mucha prisa y no se da cuenta que la mejor manera de disfrutar de ese deporte es entrenando. Primero se entrena y luego se ejecuta. Y si no, si te saltas ese paso de entrenar, puedes tener suerte, pero estás en la lotería. Mira, teniendo en cuenta que las personas que nos escuchan no son atletas profesionales, pero aprovechando la experiencia que tú tienes, tú entrenas a gente como yo y a gente que es atleta profesional, no vamos a dar nombres, pero de deportes, atletismo, pádel, fútbol profesional, sí. Pero incluso entrenas artistas que, vale, no son deportistas, pero tienen que estar X horas dándolo todo en un escenario, dando un concierto. Entonces, para ese tipo o sea, pues vamos a pensar en una persona que quiere correr.
a qué tiene que prestar especial atención a la hora de entrenar. Y vamos a pensar en eso. El que corre, pádel, que ahora es como hay otra ola de furor por el pádel, fútbol, porque hay muchos, sobre todo con hijos que nos están escuchando, con niños, adolescentes que están jugando al fútbol, en qué tienen o a qué tienen que prestar atención al entrenar. Y luego, bueno, lo de los artistas, pues no sé, pues para la gente que también tenemos que... Yo doy conferencias de 2 horas y acabo desfondada, entonces... Hay unas circunstancias que son iguales en todos los casos y es que todo se hace de pie. Hay artistas que cantarán sentados, no te digo que no, pero creo que en este caso estamos haciendo referencia al artista que Manuel canta. Serrat, claro, los tuyos no. Claro. Yo entiendo que ahora mismo estás haciendo referencia a cantantes que cantan y bailan al mismo tiempo, con lo cual ya tienen que tener una resistencia aeróbica y una resistencia muscular para poder hacer ambas cosas sin que se note. Eso ya requiere de un trabajo. Entonces, todo lo que es un deporte, una disciplina o un trabajo que tenga que estar de pie ya tiene un patrón que es igual en todos, que es estar de pie. ¿Vale? Entonces, todo nace del suelo hacia arriba. Eso ya te da pistas. Y aquí tengo que acudir un poco al 80-20 de Michael Boyle o de Gray Cook y del John Van Join. Es decir, el 80% de los ejercicios que deben de hacer las personas, insisto, sobre todo aquellos deportes que se hacen de pie, van a ser los mismos. Y tienes que acudir a ellos. Peso muerto, sentadilla, tracciones para dorsal, si puedes hacer dominadas, pues mejor. O sea, hay ejercicios que siempre están ahí, llevan funcionando desde el blanco y negro y van a funcionar toda la santa vida, porque están ahí, es la ciencia y son los resultados y sí o sí todo el mundo los debería de hacer. Y me atrevería a decir que incluso los que no son deportistas son patrones de movimiento importantes que ejecutas en tu vida, que te generan buena base muscular y que te hacen que tu tejido óseo esté sano y sea fuerte. Pues señores, el 80% es para todo el mundo, deportista o no, pero si encima nuestro deporte es de pie, ahí está, el 80%. Luego, el otro 20% ¿a qué hago ¿cómo puedo enfocarlo? Pues ahí sí es un poco la disciplina. Es decir, si tengo un deportista de pádel, pues tendré que ver qué distancia tiene la pista y qué movimientos ejecuta ese jugador a nivel multiplanar. Derecha, izquierda, adelante, atrás, si frena, si salta, si gira, si rota. Entonces ahí ya me hago mi dibujo, mi croquis y ya le dibujo, ya le hago mi menú. Sabe que la gente, yo hago referencia muchas veces a entrenamiento como si fuera un restaurante con comida. Entonces yo hago el menú para un jugador de pádel, hago un menú para un corredor y ese corredor me dirá, no, yo soy de larga distancia, vale, la zancada es más corta o tiene que tener un ahorro de energía intentando que la zancada le proyecte más lejos. Si es de 100 metros sé que la base muscular va a ser un poquito más importante en cuanto necesita un poquito más de volumen. Si es cantante, pues tiene que tener una referencia espacial en el escenario bastante considerable y no puede bajársele el tono cuando tenga que ejecutar ciertos pasos en su coreografía. Y me habías dicho otro, ¿no? El que corre, bueno, fútbol y fútbol. Running, Fútbol, a diferencia corredores. del pádel, por ejemplo, los espacios son más largos, pero es verdad que dependiendo de la posición de cada jugador, tiene unas características diferentes, ¿no? A lo mejor el lateral derecho o izquierdo, que tiene que correr tan recto, con tantos metros hacia adelante, pues tiene una manera de entrenar más cíclica que el que está en el centro del campo, que al final tiene que tener una visión casi 360 grados, recorre mejor más distancia al final del partido, pero de una manera a lo mejor más tranquila. También tienen arrancadas, frenadas, todo eso son pistas para generar ese 20% de trabajo que es es aplicable a su disciplina deportiva. Pero para resumir, el 80% es el que deberíamos hacer todas las personas del planeta, todas, y el 20% es el que hay que aplicar a la disciplina o al trabajo de esa misma persona. Bienvenido, Jesús, y muchísimas gracias por dedicarme este ratito y aceptar la invitación a este podcast. Nada, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí porque has empapado varios podcasts tuyos últimamente y me amenizan mucho mis ratos de carrerita. Así que tenía ganas de venir a contarte pues lo que te interese, claro. Yo sí que tenía muchas ganas de hablar contigo por algunos temas que vamos a ir viendo durante la entrevista, pero también porque ahora es el comienzo de año, entre comillas, para muchos. Para mí, por ejemplo, el año empieza en septiembre, no empieza tanto en enero, y sé que es verdad que es momento de buenos propósitos en general, cuidarnos en general. Entonces, mi primera pregunta, que esto ya es un poco a ver cuál es tu opinión, cuando hablamos de cuidarnos, cuando pensamos en cuidarnos o en adoptar hábitos saludables, sí que, sobre todo en la parte física, pensamos pues eso, en el ejercicio, en comer bien, incluso ahora poco a poco estamos hablando más del descanso, pero todavía consideramos al fisio como pues eso, ese recurso ya cuando estoy doblado y ya no me puedo levantar de la silla, entonces voy al fisio. Y ojo que a mí esto me representa porque yo soy un poco así. ¿Por qué crees tú que todavía vemos el fisio como algo no necesario cuando sois súper necesarios?
Sí, a ver, yo tampoco soy un loco de que mis pacientes tengan que venir todos los días ni todas las semanas. De hecho, soy el primero que intento que adquiriendo buenos hábitos de vida tengan que venir poco. O sea, que yo soy muy pesado con mis pacientes. Si alguno me escucha, lo dirá, porque es que tengo pacientes pues, que no hacen absolutamente nada sano y entonces vienen a mí a verme una vez a la semana o 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, eso es lo que yo intento explicarles, que no tiene mucho sentido. O sea, que al final ellos tienen que comer bien, tienen que dormir las horas necesarias, tienen que hacer deporte, tienen que entrenar bien, rodearse de buenos profesionales que les ayuden a entrenar bien y luego cuando les duela alguna cosa, pues venir al fisio, ¿no? Pero es cierto que el fisio en algunos pacientes sí que les viene muy bien para iniciarse en ese mundo saludable, porque gracias, no sé, tampoco quiero tirarme flores, pero sí que algunos pacientes míos han empezado a mejorar sus hábitos por ir al fisio por una dolencia. Yo por esto que soy muy pesado, entonces gracias a esa sesión conmigo por una contractura en la espalda, claro, yo les veo la espalda, les veo pues el peso que tienen, les pregunto sobre la alimentación, les pregunto sobre el descanso, les pregunto varias cosas y ya les empiezo a hablar mientras les trato. Muchas veces estamos haciendo ahí casi más psicoterapia que fisioterapia y mientras les trato pues les intento dar luz sobre muchos temas que hay mucha gente que desconoce, ¿no? Entonces, fisio sí, no a lo loco y sobre todo ya te digo que yo soy un gran promotor de los hábitos saludables, pero porque vemos muchos pacientes en la consulta que lo que tienen es un gran descuido de hábitos saludables y que pretenden con una sesión de masaje arreglar todos sus problemas físicos y eso es imposible, ¿no? Entonces, digo que el fisio puede ser el que inicie un poco esa senda hacia la vida sana, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? De hecho, me sorprende a veces ver a fisios en general que no se cuidan, ¿no? Y a mí me chirría un poco, ¿no? Un profesional sanitario que sea el mismo profesional sanitario el que no se cuide, ¿no? Entonces, bueno, pues yo intento cuidarme todo lo que puedo y dar ejemplo y, bueno, y de esto hablo, ¿no? A mis pacientes, ¿no? Pues precisamente hablando de hábitos saludables, en una publicación digital con la que colaboras, tú hablas de que tendemos siempre al mínimo esfuerzo, a lo fácil, a buscar esa píldora mágica o la máquina esta que, pum, en 0, haciendo 10 minutos de ejercicio ya estás estupendo. Y es verdad que el ser humano tiende, digamos, al milagro en lugar de querer ver la realidad, que es que lo que necesitamos, y no hay mucho más secreto que tener unos hábitos saludables, una constancia y una disciplina. Y a propósito de esto, te voy a lanzar una pregunta, que es una pregunta retórica que tú incluyes en ese artículo, y es que tú dices que no es lo mismo tener un esguince, por ejemplo, o una lumbalgia teniendo sobrepeso o siendo una persona sedentaria. ¿Por qué no es lo mismo? Pues sí, esto también lo repito a mucha gente, ¿no? Hay mucha gente con muy malos hábitos de vida. Lo más llamativo muchas veces es la obesidad, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no tiene buenos hábitos de vida y no es obesa, pero la obesidad sí que nos salta mucho a la vista. Y yo hay una frase que digo mucho, que es: cuida tu cuerpo antes de que tu cuerpo te impida cuidarte. Es una frase que me encantaría enmarcar en mi clínica, todavía no lo he hecho, pero porque realmente mucha gente, cuando ya va al fisio por una dolencia, a lo mejor lleva 20 o 30 años de malos hábitos, con pequeñas molestias que no le impiden hacer su día a día, y cuando vienen ya es que están destrozados, ¿no? Pues 4 hernias discales, tengo las cervicales horribles, tengo una gonartrosis horrible, y claro, le ves con sobrepeso, una sarcopenia, es una pérdida muy importante de masa muscular, con migrañas, depresión. Entonces, viene a la consulta, te cuenta todo eso y en algunos casos el paciente te llora en la misma consulta por todo ese desastre que tiene de acumulación de malos hábitos y es un horror, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuidar o tratar a un paciente que cuida muy bien sus hábitos, que está con la grasa corporal adecuada, la masa muscular adecuada, el nivel de inflamación sistémico pues es el adecuado, y una persona que tiene todo eso alterado. Un esguince en una persona pues con malos hábitos se inflama muchísimo más, le cuesta mucho más regenerar ese tejido. Si tiene que llevar muletas, es que hasta le cuesta andar con muletas, ¿no? Entonces ves un deportista con muletas y es que casi corre más rápido que sin muletas, ¿no? Porque es que tiene muchas más capacidades para recuperarse. Mucha gente dice, joder, es que los futbolistas se recuperan muy rápido. Pues primero que muchos tienen 20 años y eso se recupera muy rápido, pero luego son personas que
supuestamente, algunos no lo harán, ¿no? Pero muchos se cuidan muchísimo con su nutricionista, su psicólogo, su entrenador y claro, se recuperan más rápido, pero no es porque sean futbolistas, sino porque tienen habitualmente unos hábitos muy bien cuidados, ¿no? Y la juventud, que también ayuda muchísimo. También cuenta, sí. Pero eso cuenta muchísimo. Pero bueno, que es cierto que una persona, pues no te digo mayor, mejor de 30 años, con pues eso, un tripón descomunal, que solo juega al pádel una vez a la semana, que fuma, que bebe, se hace un esguince de tobillo y ese esguince no recupera igual que una persona de 30 años que entrena todos los días, que cuida su alimentación, que cuida su descanso, su cuerpo, la capacidad de autorregeneración que tiene es impresionante. De hecho, yo siempre digo que tratar a deportistas está chupado. Lo que es difícil es tratar a gente sedentaria de mediana edad que no se ha cuidado en su vida porque incluso les mandas 3 ejercicios y se les olvida hacerlos. En cambio, el deportista le dices 3 ejercicios y los tiene dominados y los hace y no hace pereza en hacer los ejercicios. O sea que al final tiene muchas ventajas cuidarse, ¿no? De cara a una lesión, es que es facilísimo tratar a una persona lesionada. La lesión puede ser un desastre y que lo complicado venga por la lesión en sí. Pero cuando la base es muy buena, la recuperación es relativamente rápida. Jesús, cuando hablamos de entrenamiento físico, digamos que hay unos marcadores, ¿no?, que se entienden como indicadores de tener una mejor o peor forma física. Me refiero a porcentaje de masa muscular, en este caso cuanto más alta mejor, porcentaje de masa grasa, en este caso cuanto más baja mejor, pero hay algo de lo que no se habla tanto y que es por lo que yo quería hablar contigo, que es el momento articulaciones, porque yo, bueno, ya lo hemos hablado antes, tengo una rodilla que me lleva dando la lata media vida y es algo, yo creo que no cuidamos tanto. Yo, por ejemplo, lo he notado ahora que he vuelto a entrenar CrossFit, hace ya unos meses, pero he vuelto a entrenar CrossFit. Estoy hecha una alcayata porque ha sido volver al CrossFit, dejar el yoga y, o sea, estoy en modo, como una escuadra. Ahora, yo noto que mi movilidad articular no es la misma. Entonces, te voy a hacer ahora unas cuantas preguntas para que los que nos escuchan sepan qué es esto de la movilidad articular, porque lo mismo les suena algo de flexibilidad, algo de elasticidad, pero la movilidad es algo con lo que no estamos tan familiarizados. Entonces, primero de todo, ¿qué es la movilidad y cómo sé si tengo una buena movilidad o no? Bueno, pues realmente todos pensamos que cuanta más flexibilidad tengamos, mejor, ¿no? Y eso es un error. Y cada uno tenemos una capacidad articular determinada. O sea, yo por mucho que estire jamás llegaré a competir en natación sincronizada, ni podré competir con llama mengual, porque mis articulaciones no están diseñadas para tener esa movilidad. Pues cada uno tenemos la movilidad articular que tenemos, por nuestra forma de las articulaciones, por nuestra rigidez capsular, por nuestra longitud muscular. Entonces, cada uno tiene la suya. No más elasticidad es mejor. De hecho, gente que tiene excesiva elasticidad tiene más facilidad de lesionarse que una persona que a lo mejor está muy acortada, como solemos decir vulgarmente, y tiene una masa muscular muy importante y esa articulación está muy protegida. Al final es un equilibrio bueno entre la ganancia de masa muscular y tener fuerte esas articulaciones en todo el recorrido articular que nos permita nuestra articulación. Es decir, si yo hago un espagat, difícilmente seré fuerte en la apertura máxima de piernas, porque mis articulaciones no llegan a tanto. Entonces, forzar una articulación para llegar a más puede hacer que estés débil en los últimos rangos de movilidad y eso es lesivo. Entonces, hay que tener el rango articular máximo permitido por nuestro cuerpo. Y no es solo a base de estirar, sino es activar ciertos músculos que nos llevan a que esa articulación esté en su máximo. Es cierto que sin vídeo es difícil explicar esto, ¿no? Pero que los que nos escuchen por lo menos se queden con el mensaje de que, primero, que estirar a lo loco no es mejor, es decir, no hay que acabar CrossFit y ponerse a estirar como un loco, no necesariamente. Quizá algunos grupos musculares en algunas personas tengan que estirarse, y luego probablemente con un fisio o un entrenador que sepa y lo tenga bien controlado, pues se puede hacer un estudio articular individualizado de cada uno y ver, a ver, tu tobillo, tu cadera, tu tórax, que son 3 articulaciones que suelen estar con un recorrido articular disminuido. Pues a ver cómo están esas articulaciones y ver los ejercicios adecuados para mejorar la movilidad. Consiguiendo movilidad en esos 3 segmentos articulares,
muchas veces pues evitamos muchas lesiones en el hombro, muchas lesiones en columna lumbar y muchas lesiones en rodilla, que son articulaciones que tienden a lesionarse muchísimo más. Así que muchas veces nos volvemos locos en tratar una rodilla fortaleciendo cuádriceps y a lo mejor esa rodilla tiene un problema de movilidad en ese tobillo o de movilidad en esa cadera, que son excesivamente rígidos y hace que la rodilla tenga que ser muy móvil y se lesione muchísimo más. O sea que es una buena pregunta porque es un equilibrio que hay que individualizar muchísimo. O sea que yo veo a mis pacientes el primer día y veo, pues mido el tobillo, veo las rodillas, veo la cadera, veo el tórax, cómo respiran, el diafragma y movilidad de hombro. Entonces hay que ver un poco todo y poner tips en aquellas cosas que tenemos que hacer hincapié. Y yo trato a bastantes pacientes de yoga, de Ashtanga Yoga, que es una disciplina bastante dura, intensa. Sí, sí. Y en concreto tengo 2 pacientes con un altísimo nivel de yoga, muy finas, cuidan mucho la alimentación y no son capaces de correr 1 kilómetro porque le duelen las rodillas. Entonces, yo siempre muchas veces digo en plan de broma que el equilibrio perfecto es pues, en yoga con CrossFit, ¿no? Porque efectivamente en CrossFit se trabaja en movilidad, quizá a veces porque no le dedicamos el tiempo necesario, o al final la gente va a su clase de CrossFit a la semana o 4 y se queda con un déficit de movilidad en algunas articulaciones. Y eso si lo combinamos con yoga, pues probablemente sería gente con más movilidad y sin descuidar tanto la fuerza. En mi experiencia, que yo he hecho algo de yoga, de Ashtanga en concreto, veo que se trabaja poco la fuerza articular en el miembro inferior sobre todo. Creo que hay mucha fuerza de brazos y cintura escapular, pero en cuanto a piernas se queda un poco justito. Pero bueno, es un poco mi experiencia. Esa era justamente mi siguiente pregunta, de cómo trabajo la movilidad articular y si es buena idea, que ya más o menos lo has respondido, venga, me voy a apuntar a yoga o me apunto a pilates o a clases de estiramientos en el gimnasio, así un poco a lo loco. No es tan buena idea, ¿no? Claro, todo lo que sea clases grupales, pues tienes el riesgo de que el profe es imposible que individualice, porque si hay 20 personas en clase, va a hacer ejercicios generales para todos. Entonces, gente que tenga mucha movilidad de cadera y él le esté dando mucha movilidad de cadera, pues al final es contraproducente para esa persona. Entonces, creo que al final moverse en general siempre es bueno. Yo siempre recomiendo que al menos pues, una sesión a la semana, una sesión cada 15 días o incluso una sesión al mes, alguien preparado te evalúe y te individualice un poco lo tuyo. Puedes ir a clase de pilates, que eso indudablemente sale más barato si vas a clase de pilates con 10 personas que si pagas una individual. Pero bueno, tú puedes pagar una sesión a un fisio, un entrenador que sepa, que te haga una evaluación buena, te diga qué ejercicios tienes que hacer y a lo mejor en el calentamiento, después de tu clase de pilates, haces los ejercicios específicos para tu problema en concreto. Uh-huh. Los pilates sí, yoga sí, pero luego hay que intentar cada uno individualizar qué articulaciones necesitan más movilidad y qué articulaciones necesitan más estabilidad, ¿no? Articulaciones especialmente laxas, eso pasa mucho en rodilla, ¿no? En mujeres y demás que están muy laxas y necesitan una mayor activación de ciertos músculos para que no sean tan laxas, sean más estables. Entonces ese equilibrio entre movilidad y estabilidad es lo que da salud a la articulación. Uh-huh. Seguimos con el tema articulaciones y aquí ahora te voy a lanzar uno de los mantras que más he escuchado yo personalmente a propósito de mis lesiones de rodilla, pero por lo que he visto además justamente esta semana, estos días en Instagram, tú estás hablando mucho de este tema, que es cuando uno tiene una lesión, ya digo, yo en mi concreto fue por mi rodilla, tú también creo que estuviste varios años con artrosis y nos dieron el mismo consejo, que es reposo. Y en concreto a mí, para las rodillas me dijeron que 0 impacto. O sea, que yo hiciera lo que quisiera, pero 0 impacto porque eso es tremendo para las articulaciones. Y claro, ahora te veo a ti y dices, no, ¿cómo que esto de reposo qué es? ¿Esto de 0 impacto qué es? Entonces, ¿qué pasa con el impacto y las articulaciones? Claro. A ver, nosotros en otra época de la humanidad teníamos que cazar y teníamos que impedir que nos cazaran. O sea, que estamos realmente diseñados para correr, huir y cazar. Entonces, de que ahora nos digan de forma general que prohibido el impacto, sobre todo a gente joven con patologías leves, pues nosotros los fisios estamos hartos de intentar llegar a un consenso con mucho profesional sanitario, ¿no? Hay un sector de la traumatología, otros son extraordinarios profesionales, pero hay otros que a lo mejor están anclados un poquito en el reposo, en el hielo, en el ibuprofeno, y hay algunos que les cuesta tomar conciencia de que los pacientes
sea, correr forma parte de la felicidad de muchos pacientes y no podemos quitársela del tirón. Una persona con 30 años que le da la vida a correr por su estrés en el trabajo, o porque realmente se dedica a eso, o porque es que es su vía de escape, pues quitarle de golpe y plumazo, ¿no? la carrera, pues no puede ser, ¿no? Y eso, pues eso, me indigno mucho. También hay fisios que actúan de esta manera, o sea, que no me quiero meter con los traumatólogos, que muchos son buenísimos, y igual que hay traumatólogos buenísimos, hay fisios buenísimos y al contrario, ¿no? O sea, también los hay malos en los ambos bandos, ¿no? Pero que al final estamos diseñados para correr. Probablemente por hábitos inadecuados hemos perdido ciertos rangos articulares, ciertos músculos, técnica de carrera ineficiente y nuestro cuerpo se ha deteriorado por alguna de esas razones y no nos permite correr. A una persona, el clásico caso de condromalacia rotuliana, que es lo más frecuente quizá y que los médicos pues prohíben, ¿no? Y algunos les prohíben correr por completo, pues es que en gente, sobre todo en mujeres jóvenes, es que es una patología que está tirada de tratar. Realmente es 2 semanas, 1 mes, 3 meses de entrenamiento de fuerza bien hecho, cuidando bien los rangos articulares, viendo la biomecánica de esos apoyos, el pie, la tibia, la rodilla, el fémur, cadera, viendo cómo se mueve todo eso bien y a lo mejor alguna dosis de técnica de carrera en concreto, mirar el calzado o no, y ya está, y la persona vuelve a correr, ¿no? Entonces, directamente condenar a una persona a la silla de ruedas con 30 años, pues es que es un poco duro, ¿no? Y sobre todo que mi experiencia y de otros profesionales es que, en mi caso, el 100% de chicas jóvenes que vienen deprimidas a la consulta por dolor de rodillas, si trabajan y hacen caso, el 100% mejoran y vuelven a correr, que es un tema biomecánico y de fuerza. Has mencionado la condromalacia y justamente quería que nos detuviésemos en esta lesión porque es algo que cada vez se diagnostican más personas. Yo estoy operada de condromalacia, que todavía no sé para qué me sirvió esa operación, pero ahí me metí yo en el quirófano. Y es lo típico que todo el mundo o la tiene o ha oído hablar de ella, pero no todo el mundo sabe explicar qué es. Entonces te quería pedir que nos explicases para que entendamos qué es la condromalacia, los distintos grados, qué síntomas presenta una condromalacia y sobre todo, bueno, ya nos has adelantado un poco que el tratamiento no es quedarse sentado, sino todo lo contrario. Pero bueno, explícanos qué es para que los que nos están escuchando lo sepan identificar. Sí, las condropatías en general, condros hace referencia al cartílago y patía, pues bueno, una patología del cartílago, se suelen dividir en 4 grados, ¿no? de 1 a 4, ¿no? Y entonces, pues condropatía de grado 1, pues bueno, pues es una lesión leve, supuestamente, ¿no? Generalmente todas vienen en informes de resonancia magnética. Resonancia, pues se ve muy bien, la verdad es que se ven las estructuras y lo que solemos ver en imagen de resonancia magnética y bien diagnosticados por el radiólogo, pues es una gran colección de líquido alrededor de la rótula. Entonces, cuanto más colección de líquido alrededor de la rótula, menos cartílago y alino se ve en la resonancia. Entonces, es muy llamativo ver mucho líquido y enseguida los traumatólogos, bueno, en este caso los radiólogos, informan esas resonancias como condropatía o condromalacia rotuliana, en este caso ya condropatía rotuliana grado 3, grado 4, ¿no? Que es un grado altísimo, ¿no? Entonces, claro, ese diagnóstico llega al traumatólogo y te dice, pues con grado 3, grado 4, usted no puede correr. ¿Qué es lo que nos solemos encontrar, sobre todo en gente joven? Pues que nos viene con este diagnóstico tan dramático a la consulta, muchas, en serio, que vienen llorando porque piensan que no van a poder jugar al pádel, ni correr, ni saltar, ni hacer vida normal. Y haces un tratamiento adecuado de 1 mes, 2 meses, 3 meses, de 2, 3, 4 días a la semana, más o menos unos ejercicios que hacen ellos por su cuenta y, bueno, intentar incorporarlo a la rutina y la sintomatología mejora drásticamente enseguida, porque es así, y muchas veces repiten la resonancia a los 3 meses y la resonancia les da o que no hay hallazgos significativos o que hay una condropatía rotuliana grado 1. Pues, supuestamente el cartílago es una estructura que no está vascularizada y que no se regenera. Entonces dices, ¿qué ha pasado? ¿Se ha regenerado este cartílago? Pues probablemente no, simplemente estaba irritado, que es lo que se suele llamar la condromalacia rotuliana, es una irritación del cartílago rotuliano por una fricción excesiva, habitualmente contra el fémur, que es el hueso que está justo detrás de ella. Y esa irritación hace que el cuerpo demanda esa inflamación para proteger los cartílagos y se inflama mucho y eso provoca dolor. Y con un tratamiento adecuado, el cuerpo deja de demandar esa inflamación, se desinflama y deja de doler. Entonces, buscando un buen equilibrio muscular de esa articulación, viendo pues la movilidad, lo que hemos hablado antes, la movilidad del tobillo, la cadera y demás, y una buena biomecánica,
desaparece las molestias. Y eso tenemos un montón de casos. Ayer, justo que hablé en Instagram de esto, pues me escribió pues, bastantes pacientes, en este caso eran todas pacientas, pero porque es mucho más frecuente en mujeres, porque tenéis una alineación de rodillas específica, una menor predisposición a tener masa muscular, y eso hace que sea mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Pero todas, el 100% de mujeres que obviamente son jóvenes, se curan haciendo tratamiento adecuado. Los organismos vivos dependen del gasto constante de trifosfato de adenosina, es decir, ATP, que es nuestra energía para sobrevivir. La producción de energía está estrictamente controlada por el organismo y es necesaria para mantener la homeostasis o equilibrio celular, la función de los órganos y el crecimiento. Si recuerdas el episodio 200 de este podcast con Antonio Valenzuela, hablamos de las mitocondrias, que son las centrales eléctricas de nuestras células. De su salud depende la nuestra. La producción continua de energía requiere un suministro constante de sustratos, principalmente glucosa y ácidos grasos, aunque no son los únicos. Cómo y cuándo gastamos cada uno de estos sustratos depende de distintas variables, como nuestra flexibilidad metabólica o la intensidad de nuestra actividad física. Pero, ¿es posible entonces saber cuándo mi cuerpo está quemando grasa y cuándo no? ¿Y es posible conocer el estado de salud de nuestras mitocondrias? Pues sí que es posible, mediante una prueba denominada calorimetría indirecta. Para saber en qué consiste y aprender a cuidar nuestra flexibilidad metabólica y la salud de nuestras mitocondrias, esta semana he invitado al podcast a Sergio Gómez, dietista experto en nutrición ortomolecular y oncología y máster en nutrición y suplementación en rendimiento deportivo. Bienvenido, Sergio, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias a ti, por supuesto. Además, tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque he visto todos tus podcasts y me encantan. Y la gente que viene también. Pues muchas gracias. Te voy a pedir, para empezar y poner un poco en situación a las personas que nos estén escuchando, te voy a pedir que nos expliques dos conceptos en torno a los cuales va a girar toda la entrevista, ¿vale? Uno es el de flexibilidad metabólica y el otro es ¿qué es la salud mitocondrial? Bueno, pues empezamos por la flexibilidad metabólica. Como ya te dije, si ves que suelto algún tecnicismo, tú me dices y enseguida me llevas al suelo. La flexibilidad metabólica es... tendríamos que explicar también qué es la mitocondria, así a grosso modo, que ya nuestro amigo Antonio Valenzuela creo que ya lo explicó por activa y por pasiva qué es la mitocondria, pero al final la flexibilidad metabólica no deja de ser la capacidad que tienen nuestras mitocondrias de obtener la energía desde un sustrato u otro, que es el hidrato de carbono o la grasa, en función del nivel o de la actividad que estemos haciendo, en función del nivel de intensidad de la actividad que estemos haciendo o del tipo de actividad que estemos haciendo. No siempre vamos a obtener esta moneda energética denominada ATP desde un sustrato. Siempre lo vamos a poder obtener desde uno u otro. Hidrato o grasa, incluso desde la proteína, incluso desde el lactato. Pero la proteína ya a mí no me gusta tanto porque responde más a un estado de catabolismo. Y los otros estados serían pues los normales, ¿no? Los otros sustratos, el hidrato y la grasa, e incluso el lactato, que luego explicaré cómo es el tema este de la bioenergética celular. Y luego me habías dicho flexibilidad metabólica y la salud mitocondrial. Y la salud mitocondrial. Sabemos, sobre todo, ¿cómo sabemos si las mitocondrias están sanas o no? Claro. Mira, fíjate que con el tema de las mitocondrias, realmente, pues para tú saber si una mitocondria está bien, deberías de hacer una biopsia mitocondrial. Que no es opción no está ahora mismo. Al alcance de nuestros bolsillos. Tendrías que hacer una biopsia de un tejido muscular, por ejemplo, y poder ver cómo funciona la mitocondria. Incluso, oye, las mitocondrias no solo están en el tejido muscular, sino que están en todas las células de nuestro organismo, exceptuando los eritrocitos. Pero fíjate que es muy interesante porque hay otras maneras de poder medirlo. Por ejemplo, cuando hacemos la calorimetría indirecta, ahí podemos ver a nivel energético cuánta energía generas y podemos ver si está por debajo o por encima, si podría responder a una disfunción mitocondrial o a un estrés oxidativo, que es una de las cosas que hablaremos luego. Y sería una forma indirecta de poder ver cómo funcionan nuestras mitocondrias. O
te adelanto, cualquier patología o, como sabes, enfermedad crónica no transmisible, que son todas estas enfermedades normalmente metabólicas, neurodegenerativas, neuroinflamatorias, incluso de disbiosis o desequilibrios en la microbiota y, por qué no decirlo también, el cáncer, son normalmente patologías que ya van asociadas a que haya una disfunción mitocondrial. Entonces, la salud mitocondrial es que simplemente tus fábricas de energía funcionen correctamente y sean capaces de darte la energía que necesitas en cada momento, en cada tejido de tu organismo. Por tanto, sin entrar en patologías, que ya nos has dicho unas cuantas patologías indicativas de una mala salud mitocondrial, sintomatología que podemos ver en nosotros mismos, entiendo que la fatiga, por ejemplo, esta gente que está todo el día cansada, luego obviamente hay que ver de dónde viene eso, que si es falta de sueño, mala nutrición, lo que sea. Entiendo que la fatiga crónica es un síntoma de una mala salud mitocondrial. ¿Y qué otras sintomatologías más evidente que podemos ver en nosotros? Bueno, a ver, en la salud mitocondrial, lo que es ver una disfunción mitocondrial propiamente dicha, tú no vas a hacer una medición, una analítica sanguínea y vas a decir, tienes una disfunción mitocondrial. No, yo lo inclino más hacia el lado energético, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Cuando hacemos la calorimetría, cuando hacemos esa prueba en la que por tu respiración yo te voy a decir cuánta energía eres capaz de generar a través de tus mitocondrias. Ahí sí que podemos decir, oye, es una forma de medir más o menos cómo funcionan las mitocondrias. En una analítica sanguínea no lo puedes ver. Sí que puedes ver estados, sobre todo a nivel inflamatorio, porque, claro, aquí empezamos como a abrir un melón, ¿verdad? Con el tema de las mitocondrias podemos abrir el melón de la inflamación, de lo que es la inflamación de bajo grado, que siempre va a ir, digamos, inclinándose poco a poco hacia lo que es un estrés oxidativo. Entonces, tú sabes todo esto de lo del ratio, ¿no? De omega 3, omega 6, cómo incide en que el ácido araquidónico empiece a generar esa activación en cascada de las inflamaciones de la vía COX o de la vía 5-lipoxigenasa, por ejemplo, y que son los omega 3 los que están al otro lado para intentar frenar esa inflamación. Si además tú ya sabes que tus membranas plasmáticas de las células, todas tus células están recubiertas como por una especie de membrana y están constituidas por esos omega 3, entre otros fosfolípidos y demás, incluso colesterol, fíjate. Tú ya sabes que si tienes muchísima inflamación, parte de esos omega 3 van a ir también a intentar paliar esa inflamación de bajo grado, ¿vale? Toda esta inflamación de bajo grado que puede resultar en un estrés oxidativo y pues puedes ver en analítica, pues, no sé, por ejemplo, una insulina compensatoria, puedes ver un ácido úrico elevado, que ya hace ver que hay un compromiso también del óxido nítrico, empiezan a haber problemas normalmente también de hipertensión arterial. O sea, todo eso son indicativos que también no dejan de ser también, es que es todo lo mismo, claro. No deja de ser como problemas metabólicos asociados, ¿no? A lo que es el síndrome metabólico, entre otros. Y tú ya sabes que esas inflamaciones que acaban en estrés oxidativo van a acabar en un daño real en lo que es la replicación de nuestro ADN, tanto nuclear de nuestras células para generar otras células o de nuestras propias mitocondrias. Entonces, al final dices, oye, ¿hay una manera concreta de medir que una mitocondria funcione mal? ¿Es solo la fatiga? No, es que cuando tú ya ves que una persona se lesiona mucho, que tiene fatiga, que duerme mal, ya es un indicador de que sus mitocondrias van a funcionar mal. Porque tú, mejor que nadie, sabes que las mitocondrias están íntimamente ligadas con nuestros núcleos supraquiasmáticos. Hay unos genes reloj que se gestionan a través de la luz y que son nuestras mitocondrias las que gestionan toda esa cómo se generan todos los neurotransmisores, todas las hormonas, incluso lo que es la melatonina, ¿no? No solo a nivel neuronal, las neuronas también vas a generar melatonina, pero en otros tejidos corporales, en esas células, están conectadas a nivel periférico con nuestro hipotálamo, ¿no? Nuestro núcleo supraquiasmático. Y son las mitocondrias las que son el centro integrador entre los biorritmos. Entonces, cuando tú ya sabes que una persona duerme mal, pues ya hay algo mitocondrial también. Bueno, es que al final, claro, si lo piensas, todo lo que pasa en el organismo pasa
porque hay un consumo energético, porque hay una energía, ¿no? Igual que el combustible del coche. Entonces, en el momento en que algo está fallando es que no está habiendo suficiente energía, muy simplemente explicado, obviamente es algo mucho más complejo, pero en el momento que cualquier proceso no funciona es que evidentemente energía ahí no está llegando bien, o está llegando poca o de mala calidad, no sé cómo denominarlo. Claro. Entonces, al final, la gente sigue viendo, mucha gente o muchos profesionales de la salud siguen viendo la salud o el organismo como incluso se van especializando tanto hacia ciertos temas o hacia ciertos campos que no se dan cuenta que al final todo es un todo. Claro, es que no hay nada separado de nada. Yo con el tema de las mitocondrias, que es un centro integrador en biorritmos, pero también fue la primera mitocondria, la mitocondria fue la primera bacteria que hubo, que digamos se introdujo dentro de una célula eucariota y le procuró, ¿no?, lo que es la respiración celular. Es el origen de todo. Es que es el origen de todo. Entonces, ¿cómo no va a tener un origen o una similitud o una relación directa con lo que son nuestras bacterias? Si somos trillones de bacterias y somos billones de células, somos más bichitos que células. Entonces, ostras, para mí el tema mitocondrial, la salud mitocondrial, el generar un ambientoma, ¿no?, un exposoma, o generar que nuestras mitocondrias funcionen correctamente, que su bioenergética sea la correcta, pues es mantener una longevidad bastante, no sé, como bastante acertada, ¿no? Porque la gente siempre, no sé, yo cuando la gente viene a consulta y me dice, Sergio, pero es que el tema de las mitocondrias, ¿tú conoces estas pruebas y haces estas cosas para la nutrición? Esto es para deportistas, ¿no? Y digo, no, para nada. Esto es para gente que quiera aprender a hacer deporte porque no ha hecho en su vida y quiere empezar a tener una calidad de vida. Gente que tiene una patología y quiere paliar efectos de la propia patología. Gente que quiere revertir su patología, como por ejemplo pues la de diabetes tipo 2, que a veces se puede revertir en cierta manera, pero que si luego vuelve a sus malos hábitos va a volver a tener diabetes tipo 2. O sea, revertirla cuando lleva X años es muy complicado, pero sí que puede estar en un estado en el que, como si no le ocurre nada, pero con unas pautas muy, muy concretas. Ya te digo, no sé, yo creo que la gente se cree aún que el tema mitocondria, energía, lo relaciona con deporte. Y es que no tiene nada que ver. yo siempre le digo, recupera tu salud y la estética vendrá solita de la mano. O sea, ellos, la sociedad aún asocia mitocondria a deporte y deporte a estética. Ostras, y es que no tiene nada que ver. Sabemos muy bien, ¿no? Por Javier, ¿no? Pues, sí. Entrena para la vida, ¿no? Pues esto. Pero bueno, es lo que decía antes, que al final el organismo son procesos energéticos y procesos químicos. Entonces hay que entender que para respirar necesitamos energía. Lo que tú decías no es solo para una persona que quiere hacer deporte que necesita energía. No, es que para levantarte de la cama necesitas energía. Hemos hablado de flexibilidad metabólica, hemos hablado antes de problemas metabólicos. Creo que es interesante que expliquemos qué es el metabolismo y qué es eso del metabolismo basal, porque es la típica palabra que todo el mundo utiliza para todo, pero luego si le dices a alguien, explícame qué es el metabolismo, y se queda como... bueno. Claro, a ver, el metabolismo es el proceso que va a utilizar tu organismo para poder... De todo lo que tú comas, lo digo así como muy llano, ¿no? Sí. De todo lo que comemos, bebemos, de todo lo que nos nutrimos externamente, pues lo vamos a procesar. Además, lo procesamos, esto se llaman estados de... O sea, el metabolismo está, digamos, confeccionado en unos estados que se llaman anabolismo y catabolismo, y están en continuo proceso. Cuando uno acaba, empieza el otro. Y es todo el día... de la misma forma. ¿Cómo bebo? Pues empieza el anabolismo. Ya no hay un rato en el que ya no hemos comido nada, que hay una inanición. Pues entonces ya empieza el catabolismo. Uno lo que hace es generar almacenes de energía o generar creación de membranas o de estructuras, y el otro lo que va a hacer es degradar. ¿Para qué? Pues para tener energía. Uno lo que hace es recopilo o recojo todo lo que acabas de comer, toda esa energía, y hay un superávit energético y lo voy a meter como forma de almacén, e incluso voy a gastar algo de esta energía. Y luego el otro estado de catabolismo, pues va a ser en el que yo voy a degradar esos depósitos, bien de grasa o de hidrato de carbono, para poder tener energía y para poder funcionar. Entonces el metabolismo no deja de ser nuestra forma de relacionarnos con el exterior
y de poder procesar todo lo que comemos o bebemos en forma de energía para poder vivir. Porque la gente se cree que, pues voy a tener energía para poder correr. Ya, ¿y qué pasa? Que para mantener tus constantes vitales no necesitas energía. Para procesar un pensamiento o un sentimiento no necesitas energía. Pues claro que necesitas energía. Incluso esto que a ti te gusta muchísimo, ¿no? El tema del sueño. Tú sabes que cuando hay una buena bioenergética celular en las neuronas, realmente tus neuronas van a generar melatonina. La melatonina no solo se va a generar a través del intestino con sus neurotransmisores, superar la barrera hematoencefálica. Claro, ¿y qué ocurre arriba en la barrera hematoencefálica? Pues que tus neuronas son las que, a través de astrocitos y de neurona, se va a generar, a través del lactato incluso, algo de... se va a generar melatonina, ¿vale? O sea, lo normal es que si hay un buen funcionamiento de la bioenergética, tus neuronas, mientras funcione OXFOS es fosforilación oxidativa. Ahora te explicaré qué es esto. Ahí se va a generar melatonina, pero si hay un cambio en la bioenergética en el que empieza a haber un fallo en esa bioenergética en la que se va, en lugar de a OXFOS, que es la vía normal, hacia la del lactato, que es la que no queremos nunca en reposo, sí en deporte, pero no en reposo, pues entonces ya no vas a generar tanta melatonina y vas a tener más problemas de generar melatonina para irte a dormir. O vas a tener o poder tener episodios de neurodegeneración. De hecho, el Alzheimer, que hasta, bueno, tú sabes que le han llamado o le han denominado en algunas ocasiones diabetes tipo 3. Sí. Y antes se decía que la diabetes tipo 3 era porque probablemente en tu hígado, pues de un exceso de azúcares, podía haber una excesiva glicación de proteínas, podía haber unas proteínas que se llaman beta-amiloide y otras que se llaman incluso tau. Podían, digamos, subir hacia la barrera hematoencefálica y hasta que podían entrar o penetrar nuestra barrera hematoencefálica y empezar a perjudicar nuestras neuronas y empezar a neurodegenerar. Primero había una neuroinflamación y posteriormente una neurodegeneración. Ya, pero no, se ha visto que tampoco es que sea eso siempre, porque a veces el problema es que haya un cambio en la bioenergética neuronal y por lo tanto, por eso se llama diabetes tipo 3, porque hay un problema de insulinoresistencia a nivel central y es porque no se utiliza la vía normal, que es la de OXFOS, primero ciclokrebs y luego cadena de transporte de electrones, sino que se inclina más hacia la del lactato, que es la de, bueno, pues el Warburg, ¿no? Que se le llama, ¿no? Que está muy de moda. Entonces, claro, ostras, al final dices, metabolismo, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es todo. El metabolismo está en tu músculo, pero también está en tus neuronas y está en tu hígado y está en todos tus tejidos corporales. Y este metabolismo entiendo entonces que cambia según si estamos en estado de reposo, que es el metabolismo basal, corrígeme si me equivoco, o si estamos en otro tipo de estado. Entonces, ¿cuáles son los factores, aparte del tipo de actividad, reposo o actividad, qué otros factores determinan ese metabolismo o gasto calórico, también para que la gente nos entienda, es consumir calorías, vamos, consumir energía? ¿Cuáles son los factores que influyen en ese gasto calórico? Vale. El metabolismo basal, ¿sabes qué es el metabolismo de una persona que para mantenerse viva porque respire? Y es que por eso la calorimetría fue una prueba que primero se empezó a hacer en hospital para gente que padecía obesidad, para poder generar un tipo de alimentación, pues, ya fuera vía parenteral o la más apropiada para que esa persona consumiera o por debajo de las kilocalorías que le correspondían, pero estando encamado, ¿no? Y además había que calculárselo porque hay gente que no se podía mover y que estaba en cama y que entonces había como que hacerlo de esa forma, ¿vale? Pues esta persona no se mueve del sitio y tiene un metabolismo basal. No hay ningún tipo de actividad más. Esto cambia porque la gente cuando viene a hacerse la calorimetría, por ejemplo, es el RMR, que es que ya hay un gasto energético en el que pues, se ha levantado, se ha tomado un vaso de agua, se ha movido. Ya hay un nivel de actividad. No es un nivel de actividad como si te vas a hacer deporte, que entonces ahí ya se le tiene que sumar un factor de actividad o calcular cuántas calorías esa persona utiliza mientras hace ese tipo de actividad. Pues está el metabolismo basal, está el RMR, que es lo que calculamos normalmente en la calorimetría indirecta, y luego tenemos el metabolismo, o sea, cómo nuestro metabolismo actúa
cuando ya está haciendo una prueba deportiva. Claro, esto cambia mucho porque al final aquí entraríamos un poco con el tema de la zona 2, que ya explicaremos luego. Pero ¿qué factores inciden en el tema del metabolismo que se altere más o menos? Pues que puede influir no solo la actividad física, también influye, por ejemplo, la comida. En función de lo que tú comas, pues por ejemplo, lo que más termogénesis inducida por la dieta tiene, que es el TID, pues es la proteína. Entonces, al final, claro, pues las dietas hiperproteicas pues tienen mayor gasto basal, ¿no? Es como que aumenta el metabolismo. No es que aumente el metabolismo, es que aumenta lo que tu metabolismo o lo que tu cuerpo necesita para mantenerse vivo. Y es que me hace muchísima gracia esto de metabolismo lento o rápido. Yo no me imagino una mitocondria cuando viene una molécula de piruvato que se va a convertir luego, piruvato se convierte en acetil-CoA, entra en el ciclo de Krebs y luego todas esas moléculas que son NAD, FAD, XXX se van hacia la cadena de transporte de electrones, ¿no? No me imagino una mitocondria diciendo, oye, que no me viene bien hacer esto, voy a hacerlo lento hoy. No. Para mí, el metabolismo, la energía es eficiente o no eficiente. Es decir, si tu mitocondria funciona bien o funciona mal. ¿Y por qué puede funcionar mal? Pues porque los elementos que la conforman no estén correctamente o porque falte algún principio activo que forme parte de la propia cadena de transporte de electrones o porque te falte hierro o porque te falte coenzima Q10. O porque lo que tú le estás dando no es un nutriente, sino que es un producto químico que no sabe cómo descomponer. Claro, entonces ahí está el tema. Ahí entra el tema de intestino, cómo absorbemos, qué comemos, cómo lo absorbemos, cuánta cantidad llega al destino, a la célula diana o al destino diana. Claro, es que al final el tema mitocondrial no es solo qué como o cómo lo gestiono a través de mi intestino. Al final es un poco, ¿cómo decirte? Si me falla, por ejemplo, el hierro intracelular o me falla, por ejemplo, la coenzima Q10 que te estaba diciendo antes, es que forman parte de la propia cadena de transporte de electrones. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.